Gloria a Dios. Paz de Cristo. En esta hora me encuentro en el centro de Coita de Ocosocuautla, Espinosa, Chiapas, y siento en mi espíritu compartirte esta palabra de parte de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es muy importante tener fe. Usted podrá decir, ¿dónde puedo conseguir fe? ¿Será que puedo comprar fe en el Oxxo? ¿Será que puedo encontrar fe en Aurrerá, en Soriana, algún centro o mercado? No, la fe se encuentra en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Había una mujer que tenía un problema desde hace 12 años de flujo de sangre. Esta mujer dice que oyó que Jesús pasaba por ahí. Por lo tanto ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Porque sabía lo que decía en Malaquías 4, que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Por lo tanto ella oyó que Jesús pasaba por ahí, su corazón se llenó de fe, tenía un problema, 12 largos años de flujo de sangre. Ella fue, se arrastró, se humilló, tocó el borde del manto de Jesús y su enfermedad se quitó de su cuerpo. ¿Por qué? Porque tuvo fe y tuvo la convicción y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, sé que seré sanada. Había otro hombre llamado Bartimeo, que era una persona que estaba ciega, estaba sentado junto al camino mendigando en Jericó, pero oyó que Jesús pasaba por ahí. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Este hombre llamado Bartimeo, que estaba mendigando, oyó que Jesús pasaba por ahí. Sabía lo que significaba Jeremías 33:3 y él clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo tanto, clamaba y la gente le decía, cállese por favor, pero él clamaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo tanto, el Señor Jesús se paró, no le detuvo la lástima porque era un mendigo, su ropa estaba sucia, le detuvo la fe de este hombre. Por lo tanto, Jesús lo mandó a llamar y dice la Biblia que Bartimeo arrojó la capa, esa capa que traía maldición, esa capa que es símbolo de pobreza, lo arrojó Bartimeo. Llegó donde estaba el maestro y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Así que por lo tanto, a causa de esa fe, no una fe humana, sino una fe sobrenatural, a causa de la fe que viene en la palabra de Dios, Bartimeo recobró la vista. Otro ejemplo bíblico, en Marcos capítulo 1 dice la palabra de Dios que el Señor estaba en una casa y llegaron 4 amigos cargando a un paralítico, rompieron el techo y dice la palabra que bajaron el paralítico donde estaba Jesús y dice la escritura, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, habían unos fariseos ahí como que dudando, pero el Señor dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, les digo a ese paralítico, levántate. Y al instante, este hombre que no podía caminar fue levantado a causa de la fe de 4 hombres que lo cargaron y lo llevaron hasta la presencia del Señor Jesús. Así que, amigo, tienes problemas, tienes enfermedades, tienes necesidades, tienes deudas, a causa de la fe que viene en la palabra de Dios, tu vida será transformada, tu vida será diferente, tu vida será bendecida, pero tienes que entender que no es tu fe natural, tiene que ser la fe que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que viene de Dios tiene el poder para mover montañas, tiene el poder para quitar enfermedades, tiene el poder para pagar deudas, tiene el poder para liberar endemoniados. La fe que viene de Dios tiene el poder de resucitar muertos. Es la fe que viene de Dios. Te animo y te invito a que recibas la fe de Dios. ¿De dónde viene la fe de Dios? Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te invito a que escuches la palabra de Dios para que tu corazón se llene de la fe de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesucristo.